Hola amigos y amigas, conéctense porque en este programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre el Internet como un derecho fundamental y un derecho humano. Así que invita a tus amigos para que se conecten porque estamos a punto de iniciar. Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión de su programa Otro México, si es posible. Y hoy estaremos hablando sobre el Internet. Tenemos garantizado realmente el Internet para todos y para todas. Y bueno, es una herramienta que ahorita pues nos está ayudando bastante durante la pandemia y por eso pues vamos a abordarlo el día de hoy. Así que tenemos invitados de lujo y para ello me permito presentarles con muchísimo gusto a Alma Arámbula Reyes. Déjenme decirles que todos y todas nuestras ponentes e invitados del día de hoy pues tienen una amplia experiencia en el tema, tienen un gran currículum, pero pues solamente les estaremos brindando una breve reseña. Así que Alma Arámbula es consejera nacional del PRD y actualmente es directora de formación política en el PRD nacional. También es asesora, investigadora parlamentaria en diversos temas internacionales del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. Alma, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Julie, gracias a ti, gracias a todo el auditorio que nos está escuchando en esta transmisión. Muchísimas gracias. Otro México, si es posible, sin duda. Así es que aquí estamos para abarcar este tema. Gracias. Muchas gracias, Alma, bienvenida. Y también contamos con la presencia de Gabriela Silva Olivares. Ella es abogada, consultora legal y líder de proyectos. Es concejala propietaria del Consejo Consultivo de la Instancia de las Mujeres de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia en materia de propiedad industrial, derechos de autor, derecho corporativo, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Así que, Gabriela, bienvenida, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias por la invitación y estamos muy ansiosos aquí para continuar la plática y demostrarle al auditorio que lo importante del Internet y la herramienta esencial que hoy en día necesitamos todas y todas las personas, ¿no? Así es, Gabriela, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, también contamos con la presencia de dos jóvenes súper destacados. Empezamos con Isaac Arbizu Espinosa, él es estudiante de la licenciatura en Derecho, es emprendedor, es un joven muy entusiasta. También es técnico especializado en Administración de Recursos Humanos, en Educación y Desarrollo Infantil, así como en Urgencias Médicas. Es comisionado estatal de la diversidad sexual del PRD en el Estado de México e integrante de sus Juventudes de Izquierda. Isaac, bienvenido, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por invitarme y pues desde luego un saludo a todos y a todas y a todes. Desde luego que el estar aquí es un espacio más donde podemos desde luego expresar todas nuestras experiencias, nuestras ideas y decirles al público en lo general, como bien dice esta serie de programas, que otro México sin duda alguna es posible. Gracias. Así es, Isaac, muchas gracias. Y también nos acompañan en esta noche César Alonso García Huitrón. Él es licenciado en Comunicación y Periodismo, especialista en Comunicación y Campañas Políticas, así como en redes sociales. Actualmente cursa la maestría en Periodismo Político, es también consultor de imagen pública, marketing digital y estrategia digital. Es coordinador de comunicación web de la Dirección General del CCH y actualmente tiene un portal de noticias y colabora para la revista Líder de México. Alonso, muchas gracias, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Julieta? Buenas noches, muchas gracias por la invitación a tu auditorio y bueno, vamos a estar platicando de este tema que muchos desconocemos, que el Internet es un derecho y pues saber que otro México sí es posible. Muy bien, Alonso, pues muchas gracias y bienvenido a esta noche y a tu programa. Y bueno, pues ahora sí vamos a arrancar con este tema tan interesante que pues bueno, desde el inicio les veníamos comentando que durante esta pandemia pues el uso del Internet
se vio como una herramienta súper importante para el desarrollo de nuestras vidas y bueno, claro ejemplo de ello es nuestro programa que llega gracias al Internet a sus casas y a sus dispositivos móviles. Sin embargo, queremos saber y vamos a empezar con una pregunta, la discusión de este programa. ¿Realmente contamos con el derecho o realmente toda la ciudadanía en este México tiene acceso a Internet en este siglo XXI, en pleno 2021? Alma, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves la situación del Internet en México? Sin duda yo creo que es muy complicada, es una asignatura pendiente que queda en este país, ¿no? Aunque efectivamente con esta reforma de telecomunicaciones en el 2013 se abre una gran expectativa, por supuesto, y bueno, ahora con Andrés Manuel se vuelve a abrir otra expectativa también de Internet para todas, para todos. Definitivamente no contamos con ello, ¿no? Y para muestra un botón en este tema de la pandemia, en este tema que nos encontramos precisamente ahora, se ha complicado muchísimo, muchísimo efectivamente entrar a clases a Internet. Entonces es complicadísimo el tema, yo creo que aunque México ha sido a nivel Latinoamérica un país en donde se ha tratado de que Internet llegue a cada rincón, a cada espacio, definitivamente no se ha logrado, Julie, no está tan avanzado. Nosotros los perredistas que recorremos territorios, que recorremos todo tipo de lugares en este país, pues sabemos que también la orografía, el propio, la propia pobreza que embarga a nuestros pueblos, a nuestras comunidades más lejanas, no permite ni siquiera tener antenas que puedan reproducir el Internet para que puedan llegar a las comunidades. Definitivamente, insisto, es una asignatura que queda pendiente desde hace mucho tiempo y no, falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar y para cerrar con este bloque, sabes, la educación deja de ser gratuita en esta pandemia, la educación en este país deja de ser gratuidad, porque si no tienes internet, si no tienes una lab, si no tienes una computadora, ¿no? Como nos ha llevado exactamente este COVID-19, no estás dentro de clases, ¿no? Y también encontramos otro gran problema, una ama de casa, una familia que tiene 3, 4 niños en la escuela y solo cuenta con una computadora, ¿a quién conecta? Cuando todos los niños o la gran mayoría tienen la clase en los mismos horarios, en los mismos tiempos. Entonces es muy complicado. Yo creo que efectivamente la pandemia ha venido a decirnos no se ha trabajado de manera correcta, el gobierno queda a deber a toda la sociedad, a todos los estudiantes, a todas las personas que han querido estar conectadas y conectados a Internet por este propio encierro de manera natural que nos ha llevado a tener la pandemia y efectivamente queda mucho por hacer. Yo creo que al terminar tendremos unas excelentes conclusiones con nuestros panelistas y por supuesto con el público que queda por hacer. Así es que hasta aquí dejaré y seguiré en espera de lo que sigue. Así es, Alma, muchas gracias. Y pues evidentemente la pandemia desnudó una triste realidad, que es que en pleno siglo XXI contamos con una brecha digital impresionante. Gabriela, ¿tú qué puedes comentarnos al respecto? ¿Realmente México está conectado al 100%? Creo que voy a tomar desde ahí el tema de, como tú dices, la brecha digital. Creo que es entender también a qué llamamos esta brecha digital, ¿no? Hay que entender que hay una diferencia también entre garantizar solamente el acceso, sino también que las personas sepan usar el Internet. Que aquí se ve mucho estos ciclos intergeneracionales de desigualdad y de pobreza, ¿no? Como comentaba mi compañera, aquí me gusta siempre poner ejemplos. Por ejemplo, en la encuesta nacional sobre la disponibilidad del uso y tecnología de la información en los hogares, nos marca que en el 2019 solo el 56.4% de los hogares mexicanos tenían acceso a Internet. Es apenas la mitad de la población, ¿no?
También hay que tomar en cuenta que el 44.3% tenían acceso a una computadora, porque también esta es una herramienta tecnológica para llegar a generar este acceso, esta disponibilidad de integrarnos a estas herramientas tecnológicas, a esta información, a esta parte. Ahora bien, creo que es importante mencionar lo sucedido en la pandemia. De hecho, la oficina en México del Programa de las Naciones Unidas nos hace mención que un 55.7% de los niños y niñas o de las personas que están en el sistema educativo a nivel nacional fueron desplazados porque se movió pues las clases a una educación virtual, una educación digital. Ahora, creo que con esto, con unas pequeñas cifras, nos podemos dar cuenta de que realmente las personas no tienen el acceso a Internet o no se les garantiza un 100%, ¿no? No todas tenemos el privilegio de poder tener este acceso, ¿no? Creo que es importante. Los privilegios hacia los derechos humanos son las personas que tienen este acceso y lo saben usar. También creo que es importante recalcar que el derecho al Internet te da acceso a otros derechos, ¿no? Te da acceso a la educación, te da acceso al trabajo, te da acceso a la salud. Y van derivando a unos nuevos derechos, que hasta se está hablando del derecho a la desconexión en el trabajo, ¿no? A también empezar a regular a que los usuarios manejemos el Internet de una mejor forma, ¿no? Entonces, creo que realmente nos falta mucho por construir. Creo que a 8 años de las reformas y más reformas que se han continuado, creo que es importante mencionar que hay un mundo de reformas legales, de políticas públicas que son necesarias para regular a los usuarios y darles este acceso a Internet, ¿no? Hay un millón de problemas que también podemos tomar en cuenta y creo que es importante que sí, que tomemos en cuenta que el Internet es una herramienta y esta herramienta, si lo usamos de una buena forma, puede cambiar la vida de las personas, ¿no? Les puede regresar la dignidad que tengan ellas, ¿no? Así es, Gabriela, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, vamos con Alonso. Alonso, sabemos que tú eres profesor y bueno, yo ya soy de la generación más viejita donde todavía hacíamos trabajos a máquina de escribir, pero ahora pues todo es por internet. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo están los alumnos? ¿Qué has podido detectar sobre el internet y como una herramienta y su uso? Claro, pues mira, Julieta, en general soy profesor de la UNAM y te voy a hablar de este caso particular de los sistemas de bachillerato y en general de lo que hemos visto a través de la pandemia, de lo que vivimos a partir del año pasado, que se suspenden las clases, nos llaman a impartir en línea en la mejor universidad de México, ¿no? Y que la mejor universidad de México, como es la UNAM, pública, no está preparada o no estaba preparada para esta transición, ¿no? Desde los profesores hasta los estudiantes, ¿no? Y lo estamos hablando quizá en un contexto de aquí en la Ciudad de México, donde podamos creer que estamos mejor conectados o que existe mayor cantidad de usuarios de Internet o que aquí en la ciudad la mayor parte de la población está conectada y no es así, ¿no? O sea, esta pandemia, como bien lo ha comentado Alma y mi antecesora, pues nos ha abierto los ojos en este aspecto, ¿no? De decir, no estábamos conectados, nos llevamos la gran sorpresa y hasta la fecha, ¿no? Familias que tuvieron que contratar internet, familias de 2 o 3 estudiantes que tienen clase a la misma hora, que se conectan y que además se saturan, ¿no? Que yo tengo el problema con mis alumnos de que a veces no pueden tomar ellos las clases porque no se conecta bien su internet. Tenemos estas fallas también como profesores, hemos ampliado la capacidad de internet y te estoy hablando de la Ciudad de México, ¿no? Nuevamente, el contexto donde creemos que pues aquí estamos bien y donde quizá estamos mejores conectados. Imaginémonos entonces el contexto nacional o de otros estados, quizá como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, la zona sur del país, que es donde, de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, existe una menor cantidad de conexión a Internet, ¿no? Entonces, es un derecho que se nos dio a todos los mexicanos en el 2013,
pero que actualmente en el 2021 lo seguimos padeciendo profesores, estudiantes y todos los que seguimos haciendo nuestra vida laboral y académica desde casa, ¿no? Así es, Alonso. Pues lamentablemente es una realidad donde, como ya bien lo señalabas, en la Ciudad de México, que se supone es el punto tal vez más conectado del país, tenemos todavía fallas y dificultades. Isaac, ¿cómo has vivido tú el Internet ya como una herramienta en época de pandemia? Y pues, ¿conoces algún caso de algún compañero tuyo que se le haya dificultado? Cuéntanos. Sí, bueno, sin duda alguna el tema del internet, como bien, vamos a comenzar por lo que me preguntas y justamente es que hace muy poquito, incluso yo tuve que salir de la propia casa, mi casa, tu casa, la casa de todos, Gracias. cuando, ya sé, es como muy mexicano eso de contestar el gracias, ¿no? Pero bueno, eh, sin duda alguna tomar clases en línea es todo un reto, ¿no? Y para no irnos tan lejos, como decía el profesor en la Ciudad de México, bueno, yo vivo en zona metropolitana, en el Estado de México, y nos vamos a encontrar que en zonas donde yo vivo, en el propio Ixtapaluca, bueno, los servicios de internet son terribles, ¿no? Entonces es muy complicado conectarse a clases, es muy complicado estar en tiempos, en formas y todo, porque a final de cuentas siempre tarda el internet y entonces hay un retraso incluso en los audios, en las imágenes y todo esto. Pero como bien y retomando algunas otras ideas, sin duda alguna, el que nosotros, o la idea principal, la pregunta que decías tú, Juliet, sobre si tenemos realmente garantizado un derecho como un derecho de cuarta generación, que es un derecho humano, que es el Internet precisamente, y la respuesta sería para mí, pues que no. Porque aunque esté positivado en una norma en 2013, una reforma de telecomunicaciones y tal, lamentablemente la experiencia con esa y con muchas otras legislaciones nos dice que no es necesaria, perdón, que no es suficiente una ley nada más para que se pueda gozar de los derechos. Lamentablemente, no tenemos instituciones que regulen, que revisen y que nos garanticen el acceso a Internet. Y que, como bien decía la directora del Instituto de Formación Política, Almarámbula, nosotros los periodistas que andamos por todo el país y que andamos de un lado para otro, pues nos vamos a dar cuenta, sin duda alguna, el tema no solamente de un Internet como un módem, sino además los datos telefónicos que además le van a generar gastos a los propios estudiantes y no solo los estudiantes, hablemos también de los trabajadores, que muchos han sido y hemos sido desplazados de nuestras oficinas para trabajar en lo que hoy se llama home office. Y pues desde luego, esto atrae diferentes temas que vienen concatenados en legislaciones o en derechos que van, como bien decían, a la salud, a la educación y todo esto que nos va a traer Internet. Y se abren otros nuevos temas de los cuales esperemos que podamos hablar ahorita, como la contaminación digital. Entonces, pues sin duda alguna, el tema del Internet nos afecta a todos parejo, estemos donde estemos, y no tenemos garantizado ese y prácticamente muy pocos derechos. Gracias. Ay, me has dado en el corazón, Isaac. Pero bueno, pues allá en casa, ¿qué opinan? Escríbanos sus comentarios porque vamos al primer corte y regresamos. Así que no se despeguen porque seguimos hablando sobre el Internet. ¿Realmente gozamos de este derecho? Internet para Todos es el programa del gobierno federal creado para hacer realidad el derecho al acceso a la red, pues es obligación del Estado garantizar y promover este derecho en el marco de la inclusión ciudadana a la cultura y alfabetización digital, mediante el uso de las tecnologías de información y la comunicación. ¿Qué ha hecho el gobierno de Obrador para cumplir con su programa Internet para Todos? ¿Aportará un pleno ejercicio del derecho al Internet?
Bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso, no se despeguen porque ahorita les quiero preguntar a los panelistas si conocen un programa que dio a conocer en 2019, y se publicó a través del Diario Oficial de la Federación, que se llama Internet para Todos. Y este programa busca establecer más puntos de conexión gratuita a Internet. Actualmente se registra y se tiene un registro de solo 712 puntos de Internet en todo el país. Vamos a empezar contigo, Gabriela. ¿Tú conoces este programa? No lo conozco de manera amplia, pero sí conozco cuando se publicó, y creo que es importante mencionar que este programa tiene el objetivo que en el año 2022 se cumpla que todo el país tenga acceso para todos. Y estamos en el 2021 y es importante recalcar que, como ya hablamos, no se ha garantizado. Creo que también la necesidad de las personas de conectarse al Internet, y es un derecho que se debe garantizar por el Estado, no debe ser sujeto a campañas electorales ni políticas, sino debe estar construido desde las políticas públicas con enfoques a derechos humanos. Todos estos programas se deben de basar en la dignidad de las personas. ¿Cuáles son los ejercicios que se pueden utilizar para crear este tipo de programas? Creo que es importante mencionar que el nivel de presupuesto que se ha usado para este programa no se es suficiente como para llegar a todas las comunidades. Como hablábamos, si nos vamos a una comunidad rural y comparamos a una comunidad urbana, pues iba a ser una brecha digital demasiado grande, ¿no? Y creo que también hay muchas otras necesidades que se deben de tomar en cuenta, ¿no? No solamente es un acceso a la educación, sino a muchos otros derechos. Creo que esto es importante. No solamente el acceso al Internet te da derecho a una educación, a un trabajo, a la salud, es derecho a la justicia. Por ejemplo, en este caso que se vio la violencia hacia la mujer mucho más afectada en la pandemia, se abrieron espacios de manera para presentar denuncias virtuales, para hacer juicios y procedimientos, pero si las personas no tienen acceso a Internet, no pueden llegar a ellos. Entonces creo que este programa aún falta no solo la difusión, sino también la implementación, y que esta implementación sea basada en derechos humanos. Las políticas públicas que los políticos lo hacen bajo su mente desde sus privilegios no le funcionan a las personas. Por eso muchos activistas conformamos grupos para que se hagan este tipo de programas de manera real, ¿no? Factibles para las personas. Así es, Gabriela, y qué bueno que pones el punto sobre este tema, porque pues a veces quienes se dedican a la política pues parece que viven en un mundo diferente al que millones de personas vivimos. Alma, ¿tú qué opinas respecto de este programa? ¿Es un sueño guajiro? ¿Realmente crees que se cumpla el objetivo planteado? Mira, el objetivo es como complicado, ¿sabes? Tendría realmente que tener una transversalidad. No nada más es, creo yo, que se aviente el Internet para todas y para todos, como se llama este programa, sino en realidad tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con acceso a otros derechos, como ya se mencionaba, ¿no? Aunque México es uno de los pocos países en América Latina que reconoce el acceso a las TICs, ¿no? Que son las tecnologías de la información, como un derecho humano, definitivamente yo creo que no se cumple, ¿no? No se cumple porque, pues como bien ya decía Gabriela, o sea, no todos tienen el derecho a tener esta información, no todos tienen derecho, como bien decía también hace rato ella misma, abre muchas, o sea, este derecho humano abre muchos derechos humanos, como es el derecho a la información, a la educación, a la cultura, al trabajo, en fin, es transversal. Y creo yo, sabes, Julie, saben, auditorio, no basta en hacer el Internet un derecho humano, es trabajar para que llegue a todos y todas en este país que componen la población. O sea, no nada más es de, bueno, ahí está, sino realmente asegurarte que esté, ¿no? Independientemente, creo yo, con el tema de si este programa se conoce o no se conoce, creo que sí tendrían que buscarle. Yo los invito a todo nuestro auditorio, las invito a que revisen efectivamente, porque son dos proyectos.
salvo que me corrijan aquí mis demás expertos, ¿no? Está un proyecto que se llama Red Compartida, que fue el que puso en marcha un poco con esta reforma a la telecomunicación Peña Nieto, ¿no? Y bueno, está este Internet para Todos, ¿no? Que tiene un nombre un poco más rimbombante y más largo, pero lo reducen a Internet para Todos, que hace el gobierno actual. Y yo creo que ambos están vigentes y ambos tendrían que complementarse para lograr, ¿no?, que se ponga en esta administración actual efectivamente, y durante estos 5 o 6 años, no sé cuánto quede, perdónenme, soy mala con los tiempos, pero que se cumpla, efectivamente cumplir este reto, ¿no?, de llevar conexión a las zonas donde no las hay. Puede ser complicado, sí, puede ser ambicioso también, pero creo que es necesario, ¿no? Creo que efectivamente este derecho, como México lo reconoce, este derecho humano, tiene que proveerse y tiene que darse y tiene que permear exactamente, como dicen los expertos, tiene que llegar a cada comunidad, a cada territorio, y a lo mejor trabajarlo directamente con todos los universitarios, a todos los niveles, ¿no? La educación es parte de, y creo que eso formaría un poco del trabajo que pudiéramos hacer como partido. No me voy a adelantar en las conclusiones, a lo mejor que podamos tocar un poquito más adelante, pero efectivamente tenemos que tener una metodología para combatir la desigualdad digital y garantizar el acceso masivo a Internet. Y para ello no nada más es decir, ahí está la ley, ahí está el proyecto, ahí está el trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos ya con este gobierno? Y ponle tú 1 año, año y medio, como decía Isaac hace rato. Yo no lo conozco, ¿no? Gran población, y eso que es un chico, no es un migrante digital como yo, ¿no? Él realmente nace ya con tecnología a pulso y forma, y como él muchos, y que este tipo este tipo de acciones, este tipo de medidas que se tienen, no las conozcan las juventudes, ahí creo que hay un problema incluso de comunicación, ¿no? Incluso del propio Internet, de no poder llegar a decirles, oigan, aquí están, se está trabajando, se está haciendo, estos son los avances. Creo que ahí quedaría como muy cortado. Entonces, pues hay que trabajar, hay que hacer, y por supuesto hay que preocuparnos y ocuparnos. Gracias. Así es, Alma. Pues estamos contigo, coincidimos evidentemente desde las propuestas del PRD. Y bueno, pues Alonso, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, Julieta, creo que hay varias cosas de esta propuesta. Para empezar, es como una propuesta más de las que está acostumbrado a hacer este gobierno, y que va con base a las ocurrencias, ¿no? A las ocurrencias y al populismo, al decir, hay Internet para todos, que se haga el Internet para todos y ya, bien fácil, ¿no? Son ocurrencias que un día se despierta el presidente, agarra, dice, pero que no hay un sustento, que hay un desconocimiento total de la ley, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, y todo este rollo. ¿Y por qué va esto? Si nosotros entramos ahorita a la página de Internet para Todos, que nos debería de explicar de qué va este programa o este proyecto, esta propuesta del gobierno federal, pues se van a dar cuenta que no hay nada. Solamente hay una diapositiva donde nos dice que el programa de Internet para Todos es intentar conectarnos a todos, y punto. Viene un enlace a la conferencia de prensa que se dio cuando se anunció Internet para Todos, pues que no está llena más que de sí vamos a conectar a México porque México está desconectado, y vamos a lograr que haya tantos puntos en plazas escolares, en plazas públicas, centros escolares, centros comerciales, y ya. No nos dice nada más. No nos dice si ya se está trabajando, cuándo se va a trabajar, ¿no? Si ya se inició, nos habla de una licitación, para empezar, ¿quién se va a encargar
de conectar a todo México. O sea, se va a encargar empresas privadas o el gobierno federal. Aquí nos dice que primero se va a lanzar una licitación para que pues alguna empresa privada sea la que exista o conecte a todo México, pero que si se declara desierta va a ser el gobierno federal. Yo quisiera saber, si se declara desierta, cómo es que el gobierno federal pretende conectar a todos cuando él no cuenta con la infraestructura, ¿no? O sea, analizando las reformas de telecomunicaciones de 2013, pues uno de los grandes problemas que existía para la conexión en México viene con otra reforma que son de los agentes preponderantes, ¿no? Decían, es que Carlos Slim muy bien pudiera conectar a todo México, pero ¿qué pasa? Que la ley se lo prohíbe porque llega un tope en que dice tú no puedes competir más allá de tanto porcentaje y no puedes tener tanto internet en México porque pues, lo prohíbe la ley, ¿no? Entonces, a pesar de que se crea esta reforma y a pesar de que entran a concursar otras compañías de internet en México para que extiendan el internet en el país, ni siquiera ellas mismas tienen la infraestructura para hacerlo, ¿no? Para llegar a esas comunidades o a esas zonas. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que si una empresa que se dedica a dar internet no cuenta a veces con la infraestructura para hacerlo en todo un país? ¿Cómo es posible que el gobierno federal vaya a hacerlo? Dice, es que a través de la CFE y de la fibra óptica. Sabemos que en México, en todos los lugares, no llega la luz. Hay poblaciones donde no hay luz, donde no hay agua. ¿Cómo pretende entonces nuevamente el gobierno llegar, no? O sea, esto es una mentira y es una falacia que nos está haciendo creer el gobierno, que estoy segurísimo que lo que va a hacer es irnos a plantar antenas de Wi-Fi en las plazas públicas y con eso ya está el internet para todos. Pero no es que haya internet, sino la calidad de internet también que vamos a tener. Y vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México, donde podamos creer que es la metrópoli del país y podemos estar mejor conectados. Si tú sales, de repente te agarra una señal de la Ciudad de México y el internet es malísimo, ¿no? Entonces, para mí estas son ocurrencias, es algo que no va a pasar porque tiene que ver algo más de una simple ocurrencia o decir lo vamos a hacer, sino toda una reforma y que tiene que partir de telecomunicaciones, ¿no? Así es, Alonso. Y pues bueno, Isaac, vamos contigo. Tú como joven, ¿crees que el gobierno federal realmente está haciendo esfuerzos necesarios para que todo México estemos conectados? La verdad es que no. Y voy a decir unas cosas que ahorita cuando estaba escuchando al maestro Huitrón, uno de mis amigos decía que por las mañanas Andrés Manuel se debe levantar y entonces toma su pipa y la llena de cristal, le mete THC y todo lo posible y entonces se la fuma y sale a decir, ya sé qué es lo chido para México. Hoy vamos a hacer un nuevo programa que se va a llamar Plantando Vidas y no sé qué. Y entonces se le ocurren cosas mal estructuradas, que no tienen pies ni cabeza y que además siguen la idea populista y engañista hacia el pueblo, que todos pueden hablar en nombre del pueblo, pero él lo hace todos los días, como mentiras diciendo que bueno, el internet va a ser gratis, que todo va a ser gratis, pero eso es mentira. Como decía una persona bastante incómoda para muchos, es esta Gloria Álvarez, todo viene pagado de alguien. Y nosotros, con nuestros impuestos, todos los pagamos cosas como las ocurrencias que tiene el viejito cabecita de algodón. Entonces, hay que recordar que las empresas, entre tanto, están obligadas a llevar internet hasta los últimos puntos donde exista un ser humano, tiene que haber acceso a internet y si esa persona lo contrata, no lo contrata, ya no es problema de la empresa, pero tiene que llegar hasta allá. Pero ¿qué hacen las empresas? Únicamente ponen en las redes, ponen las antenas, ponen la fibra óptica donde hay mayor ingreso. Y como bien decía también el maestro Huitrón,
no, la Constitución, desde luego, en la parte dogmática, establece, entre tanto, que los monopolios están prohibidos en México. Esta prohibición de los monopolios, desde luego que es un tope para que no existan, bueno, más bien para que puedan existir competencias y entonces, pues, desde luego, administrar la riqueza, etcétera, etcétera. Además, ahora que estaba revisando mientras platicábamos sobre el tema de Internet para todos, para todas y para todes, pues se destinaron 11,000 millones de pesos para este programa. Internet que no sirve, lo hemos visto en las plazas comerciales, lo vemos en los parques y cuando tú te conectas, pues la verdad es que no funciona. Además te pide registro y te roba los datos a partir de cookies. Entonces, las ocurrencias de este viejito, entre tanto, son pues que no entiende que los y las estudiantes, los y las trabajadoras y trabajadores, pues desde luego que no nos conectamos por gracia y obra del Espíritu Santo a Internet, se necesita acceso desde un dispositivo móvil para poder conectarnos, no es cosa gratis y eso desde luego viene de nuestros bolsillos. Y como decía al inicio Alma Arámbula, pues desde luego que eso ha transformado el tema de que la educación sea gratuita y también el tema del trabajo, porque en este sistema capitalista se suponía que el dueño era dueño además, o sea, él detentaba también las herramientas de trabajo, pero ahora esta relación que se ha dado tras la pandemia ha cambiado y bueno, ahora el trabajador es dueño de su propio material de trabajo, de sus herramientas de trabajo. Pero ya para concluir, el gobierno mexicano prácticamente no está tomando acciones serias y reales que contribuyan a erradicar un problema que trae, desde luego, injusticias sociales como poder conectarte o no al Internet y entender que el Internet no es en sí únicamente para poder conectarnos a ver Facebook, TikTok, Instagram y demás, que además tenemos derecho al ocio y debemos tenerlo, pero que se trata además de un derecho al acceso de información y ese es el verdadero problema que estamos teniendo, porque cuando tenemos problemas de acceso a la información, desde luego tenemos una sociedad injusta, con falta de oportunidades, con falta de trabajo, desempleo, porque todo eso lo acarrea la falta de acceso al conocimiento y el conocimiento, desde luego, hoy por hoy, la mayoría se encuentra concentrado en la Internet. Y pues bueno, muchísimas gracias. Así es, Isaac. Pues muchas gracias a ti por compartirnos esta reflexión. Y bueno, allá en casa, ¿ustedes qué opinan? ¿Les da confianza realmente el gobierno federal? ¿Creen que cumpla con este propósito de conectarnos a todo? Escríbenos tus comentarios y ahora vamos a conocer cuáles son las propuestas del PRD. El programa del PRD propone varias medidas para combatir la desigualdad digital y garantizar nuestro derecho a la red con el acceso masivo a Internet. 1. Se propondrá una iniciativa para que se destine 1 millón de pesos a cada escuela del país con la participación de los 3 órdenes de gobierno. 2. En los estados y municipios donde gobierna el PRD habrá acceso gratuito a Internet en las escuelas. 3. Se impulsarán políticas públicas que impliquen coordinación con la iniciativa privada para garantizar el acceso gratuito a la red desde cualquier lugar. 4. Se impulsará el incremento de puntos de acceso gratuito en todo el país. 5. En los gobiernos del PRD se fortalecerá esta política para que además de los centros escolares, también los sitios deportivos y de recreación tengan acceso a la red. 6. Los planes de estudio de la educación básica contemplarán materias para el correcto aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Continuamos. Bueno, y pues ya estamos de vuelta aquí en Otro México Sí es Posible, donde seguimos hablando sobre el Internet y si realmente se cumple nuestro derecho que ahora ya está por ley. Y pues bueno, vamos con Alma. Queremos escuchar tus propuestas. ¿Qué opinas de las propuestas del PRD? ¿Coincides, no coincides? ¿Y qué propuestas tienes para que todo México esté conectado? O por lo menos mejorar la conexión.
Pues mira, yo creo que efectivamente sí coincido con tres propuestas de las que ha permitido el Partido de la Revolución Democrática trabajar. ¿Ha costado trabajo implementarlas? Claro que sí, sin duda, ¿no? Creo que nos faltaría un poco más de punch, ¿no? No nada más en cuestión de los gobiernos que pudiéramos tener perredistas, sino desde las direcciones estatales, ¿no? Incluso desde nuestra propia dirección nacional. Creo que tendríamos que estar abriendo un poco más nuestra banda ancha, por así decirlo, para que pueda llegar y alguien pueda estar conectado en salas que estén ahí junto, o que pudiera haber unas repetidoras afuera de los partidos estatales, para que la gente pueda estar conectada lo más cercano a una buena conexión de internet, ¿no? Regresando también un poco al planteamiento del Estado, yo diría en un poco de decir, no se está trabajando bien. Una cosa es que el Estado garantice el libre acceso sin que nadie lo pueda evitar, y otra cosa es que construyan la infraestructura necesaria para que todos puedan entrar a Internet de forma gratuita, ¿no? Creo que son como cosas que ahí se deben de trabajar. Entiendo yo que hay varias propuestas, se habla siempre de que desde los gobiernos locales, desde las cámaras federales, entiéndase Cámara de Diputados, se trabaja en políticas públicas, se han hecho, sin duda se han hecho, ¿no? Pero creo yo que cualquier política pública sin presupuesto, sin metodología y sin darle un acompañamiento y una estrategia integral, es pura demagogia. Se quedan ahí, olvidadas, sin trabajo, sin revisión, sin llevar a cabo. Yo creo que tendríamos que estar revisando exactamente estas políticas públicas y exigir, más como partido político, como ciudadanos, como ciudadanas, exigir que estas políticas públicas puedan llegar y establecerse y realmente trabajar, ¿no? Creo yo que se pudieran sin duda en este desarrollo e integración de comunidades, que durante bastante tiempo se ha estado rezagada en agendas digitales, como lo mencionan en una de las propuestas. Si el proyecto de Internet se logra, hagámoslo nuestro. Hagámoslo nuestro desde todas las direcciones, desde las direcciones, insisto, desde las nacionales hasta las estatales y permeando las municipales. Creo que nuestros propios comités tendrían que tener un buen acceso a Internet para poder a partir de ahí generar una sala pequeñita. Pues conocemos los PRDs municipales, los conocemos perfectamente, sabemos también que carecen de muchas cosas y que a veces esta propuesta pudiera sonar muy bien en escritorio y muy bien en la computadora, sin duda, pero ya en la práctica cuesta dinero, cuesta un trabajo y un desarrollo. Yo invitaría sin duda a mi dirección nacional, a mis direcciones estatales, a que hicieran un pool de gente efectivamente en un PRD en donde esté trabajando, esté proponiendo y más que propuestas, Julie, más que propuestas, auditorio, tenemos que trabajar siempre con la proactividad. Es algo que nos cansamos y más bien no nos cansamos de decir desde formación política. Tenemos que ser proactivos, independientemente si el gobierno federal da, si el gobierno municipal da, que aunque no sea nuestro, pues veamos, hagamos herramientas de lo que nosotros tenemos y nosotros como partido, nosotras como ciudadanos y militantes de este Partido de la Revolución Democrática, implementar una estrategia que nos lleve a que por lo menos los más cercanos puedan tener acceso a Internet. Y digo los más cercanos refiriéndome a los comités estatales, insisto, a los comités municipales, a las regidurías en donde tenemos regidores, en donde el cabildo lo representamos nosotros. Hagamos conciencia, hagamos trabajo y por supuesto impulsemos nuestra propia participación en Internet para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Alma, por compartirnos esta propuesta, que yo creo que es muy interesante y que pues ahí está para todos los dirigentes del PRD para que la tomen en consideración. Gabriela, tus propuestas, por favor, o qué opinas de las propuestas del PRD o de la propuesta del presidente. Creo que desde perspectiva ciudadana, ¿no? Y externa a partidos políticos en general,
creo que es importante tomar en cuenta a las personas, ¿no? Y como hablan desde lo local, eso es bastante importante porque a veces aterrizar programas nacionales a políticas públicas municipales y estatales es muy difícil, ¿no? Y creo que lo que buscamos, a lo mejor estas propuestas suenan muy bonitas ahorita como de manera poética, pero creo que lo que buscamos muchas ciudadanas y activistas es que haya consensos entre partidos, ¿no? Porque a veces, aunque un partido gobierne completamente una gobernatura, alguna administración pública, a veces no pasa eso. Entonces creo que buscamos estas formas de cómo sí podemos llegar a darle este acceso o garantía de derechos humanos a las personas. Creo que también no se nos puede olvidar a plantear estas propuestas, es a las personas más vulnerables. Creo que ver maneras de cómo integramos a las mujeres, a las personas con discapacidad, a comunidades indígenas. Creo que este tipo, a niños y niñas, por ejemplo, a adultos mayores que a veces también se nos van un poquito de la vista. Y creo que ahí es donde principalmente debemos de implementar las primeras acciones. ¿Por qué? Porque desde ahí se empieza a ver las brechas de desigualdad, ¿no? Creo que también ahí son como sugerencias importantes, no solamente al PRD, sino a otros partidos, que vean desde la ciudadanía cómo implementar, ¿no? Cuáles son los espacios abiertos y buscar conexiones directas con organizaciones civiles, personas en lo general, de pie a pie, de la necesidad que se vive en el país. Y creo que eso es importante. Si nos vamos muchas veces a sacrificar a nivel presidencial, nos olvidamos de que también hay gobiernos estatales y municipales, que también hay acciones que se plantean desde ahí y necesidades que de vida a vida se viven diario, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también se debe de atacar, más allá que a nivel nacional se plantea una acción y se queda en la poética de sí vamos a hacer estas propuestas y nos quedamos ahí, ¿no? Así es, Gabriela. Y qué importante que mencionas esto de que deben trabajar conjuntamente los diferentes órdenes de gobierno y por supuesto también de todos los partidos políticos, porque al final de cuentas los partidos, nuestra razón de ser o la razón de ser de todos los partidos políticos, pues es generar propuestas que beneficien a toda la ciudadanía. Y bueno, Alonso, vamos con tus propuestas, por favor. Pues, bueno, antes de pasar a mis propuestas, o más bien no son propuestas, veo, como comentaba mi antecesora, eh, pues sí, las propuestas que plantea el PRD se pueden ver muy bonitas, pero creo que no están muy bien pensadas, porque creo que podríamos caer en una iniciativa como la de Internet Todos, ¿no? Que no nos diga más, que no tenga ni pies ni cabezas. Sin embargo, sí hay un planteamiento muy claro, por ejemplo, sobre la coordinación con la iniciativa privada para garantizar el acceso, ¿no? Creo que dentro de estas propuestas son muy buenas para realizar la parte, soy académico, por lo tanto la parte de las escuelas o de la capacitación o de la inclusión de materias que ayuden a desarrollar o a entender la tecnología o saber utilizarla a través de los estudiantes, los padres de familia, los profesores, es muy bueno, pero pues antes de eso hay que garantizar la conexión, la calidad del internet, porque como lo dije, pues está muy padre que digamos vamos a tener 50 puntos, 100 puntos de acceso a internet, pero si son muy malos, como los que experimentamos en la Ciudad de México, donde no te conectas, donde no te cargan nada, donde además te roban tus datos, y donde además se están gastando millones de pesos, pues no tiene ningún sentido que pongamos eso, ¿no? Entonces creo que hay que pensar más las propuestas. Yo me iría más a analizar la ley de telecomunicaciones y de ver qué nos permite y qué no nos permite, porque muchas de las propuestas no se pueden realizar por esto, ¿no? Por los monopolios, por evitar los monopolios, por quién va a concursar y todo eso, ¿no? Entonces creo que yo me iría más por pensar primero cómo voy a hacer todo esto y ya después que resuelva todo esto, entonces puedo empezar a proponer, porque si no lo que estoy proponiendo es humo, ¿no? Y es decir, sí voy a dar 20 puntos de acceso más, pero pues con internet chafa, con internet malo, que no va a servir para nada,
pero en mi informe sí va a estar que puse 20 accesos más. Entonces, sí creo que hay que echarle una pensada más, pero más a la ley de telecomunicaciones que a impulsar propuestas que pueden sonar a un Internet para todos, ¿no? Muy bien, Alonso, pues muchas gracias. Vamos con Isaac, tus propuestas. ¿O qué opinas de las propuestas que se han vertido aquí? Gracias, muchísimas gracias. A comentar, entre tanto, que el tema sin duda no puede despegarse de lo federal. ¿Por qué? Porque sine qua non las reformas de telecomunicaciones, las leyes generales, orgánicas, que tienen que ver justamente con cómo se van a regular los espacios de la Internet, pues tienen que verse directamente desde lo federal y tienen que pasar por ese proceso legislativo. Y por eso es importante criticar y observar todo el tiempo lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo, desde luego, también es importante para atraer inversiones, cosa importante entre ellos para las inversiones extranjeras o incluso apoyar a las, ¿cómo se llaman? Al emprendedurismo local, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que generan que el gobierno desde lo federal vaya impulsando y cimentando el terreno para que se puedan generar iniciativas como las que presenta el PRD, como las que presentan los compañeros, pero tampoco desvirtúo, y hay que entender bien, que el gobierno al que más cercanos estamos los y las ciudadanos y ciudadanas es el gobierno local, y el gobierno local también tiene que comenzar a generar estrategias y tienen que ser en coordinación, desde luego, con los 3 niveles de poder, de quienes detentan el poder y lo administran. Entonces, como bien decía el profe Huitrón, necesitamos revisar que las propuestas y las iniciativas no sean vender humo, porque entonces estamos pensando que las soluciones se van a dar a partir de ponerle un curitas, un taponcito a una parte del problema, y es que el problema son muchas más cosas. El problema no es únicamente el internet, el problema también es la electricidad, el problema también es cómo vamos a generar energías limpias, como decía hace rato, el tema de la contaminación digital que ahora también nos está atacando, cómo vamos a generar estructuras, porque se necesitan estructuras, infraestructura, para que podamos tener acceso a un internet de calidad. Entonces hay que replantearnos, repensarnos si realmente lo que se está proponiendo va a resolver el problema de fondo, porque si no estamos haciendo lo que están haciendo mucho o lo que han hecho muchos otros gobiernos, decir que el problema es y ya, cuando el problema son muchas otras cosas, el problema es holístico y no podemos únicamente quedarnos en una parte de ello, que es importante, sí, que aporta, sí, que se agradece, bueno, pues quién sabe, cada quien lo dirá, pues sí, ¿no? Pero pues el problema va más allá de simplemente colocarlos en unos espacios. Y ya quiero comentar, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay un programa de conectividad, por ejemplo, que te hacen una evaluación, si tienes conexión a internet, dependiendo de la zona, lo evalúan y tal, y entonces te pueden hacer llegar internet, ¿no? Y te dan un modemcito, y bueno, ese tipo de cosas pues van resolviendo, pues en el mediano plazo y en acciones pequeñas. Sin duda no resuelve el problema de la conectividad, y desde luego menos un problema como un derecho humano en lo general o de manera permanente, pero sin duda ese tipo de acciones pues van encaminadas a reducir un poco la brecha de la desigualdad, porque este problema va encaminado junto con muchas otras cosas. Es cuanto. Así es, Isaac. Y qué bueno que nos compartes de esta iniciativa, porque yo en lo personal pues no la conocía, así que ahí en casa, si gustan buscarla, pues está muy interesante. Recordemos que de pequeñas acciones se pueden lograr grandes cosas. Y bueno, también allá en casa, escríbenos tus propuestas. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para mejorar la conexión de internet en nuestro país? ¿Y qué creen? Que ya se nos está acabando el tiempo. Así que pues vamos rápidamente con Alma y con Gabriela, con Isaac y con Alonso, para que nos brinden rápidamente en 30 segundos pues sus conclusiones. Gabriela, adelante, por favor.
Bueno, creo que es importante cerrar y identificar que nosotros como personas y ciudadanos tenemos el derecho no solo al Internet, sino el derecho a la evaluación del gobierno, ¿no? La rendición de cuentas de este gobierno y de los próximos que vengan. Creo que es importante ver con pinzas cada una de las propuestas que se planteen en este tipo de ahora las elecciones y lo que se va y falta de los gobiernos actuales en los estados y a nivel municipal como en federal. Y creo que también es bien importante no olvidar a las personas que a veces no nos acordamos, ¿no? Las personas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. También creo que es importante recalcar que hay una necesidad que aparte de acceso a Internet es de que ya existen ciertas acciones, pero falta un gobierno abierto. Y esto no es solamente un dicho nacional, sino es a nivel internacional. La apertura del gobierno mediante herramientas tecnológicas ayuda también a esta parte del acceso al Internet. Gracias por la invitación y creo que esto es importante y seguir continuando y trabajando a la par de todos los entes y actores políticos y sociales que podamos tener a la mano, ¿no? Muy bien, Gabriela, pues muchas gracias a ti por compartirnos tu visión, tu experiencia y tus propuestas. Alma, tus conclusiones, por favor. Pues sin duda, mi conclusión me podría ir como en unas 3 horas, yo creo, pero voy a cerrar. Si se busca un desarrollo integral o el desarrollo integral de los pueblos marginados en el territorio nacional, que creo yo que es a lo que tendríamos que estarle apostando un poco más con este asunto del Internet, no hay que darles a escoger entre alimentación, educación, trabajo digno, seguridad o acceso a la red. Yo creo que debe construirse una estrategia integral, pues solo resolver una carencia hará que la desigualdad sea todavía más grande y más perpetua. Yo sí creo, desde mi trinchera, desde lo que hago, desde lo que me dedico a hacer desde este Partido de la Revolución Democrática y en el recorrido de todo territorio nacional, yo sí creo que otro México sí es posible. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Alma, y pues también muchas gracias por contribuir a la formación política, porque te hemos visto por ahí muy movida a través de internet, realizando foros y demás, así que felicidades y pues muchas gracias por compartirnos en esta ocasión tu visión. Y pues bueno, vamos con Alonso. Alonso, por favor, tus conclusiones. Bueno, pues creo que a la conclusión que puedo llegar por el análisis que tuvimos todos el día de hoy, pues es uno, conocer siempre, estar informados. Si vamos a opinar o si vamos a criticar, siempre hay que hacerlo con las bases, investigando las cosas, ¿no? Porque si no, solamente estaremos hablando a lo que nos dicen, a lo que opinamos y no realmente con lo que, con las bases o con lo que hay, ¿no? Con eso me quedaría, Julieta, que esto aplica en general no solo para este tema, sino para todos los demás. Muchas gracias, Alonso, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, darnos tu punto de vista. Y pues ahora sí, vamos con Isaac, tus conclusiones, por favor. Muchísimas gracias, Julie. Desde luego, para comenzar diciendo que muchas gracias por la invitación. El programa ha sido bastante entretenido estar por acá, me ha emocionado muchísimo y he podido expresar. Y este tipo de espacios, desde luego, a los jóvenes, a las juventudes, en lo general a las personas, pues nos hace mucha falta para poder decir lo que tenemos que decir, porque cada persona tenemos muchas cosas que expresar. Así que agradezco desde luego el espacio y decir en este momento como conclusión que estamos en etapas electorales. No hay que olvidarlo y desde luego hay que entender que las propuestas son importantes para dónde vamos a conducir nuestros votos y tenemos que como ciudadanos revisar y analizar quiénes realmente están haciendo un trabajo para la progresividad de los derechos humanos, porque ahí tenemos las respuestas. Entre tanto, yo en lo personal, como joven de 20 años, me siento parte de este partido y he estado haciendo cosas porque yo sí creo que otro México es posible y lo creo desde el PRD, así que agradezco infinitamente y pues muchas gracias por la invitación.
No, hombre, pues muchas gracias a ti, Isaac, por acompañarnos. De verdad, nuevamente, Alma, Gabriela, muchas gracias. Isaac, Alonso, muchas gracias por acompañarnos. Y también, sobre todo, a ustedes allá en casa que siguen esta transmisión, muchas gracias. Y para que vean cuál es la importancia de Internet, simplemente compartir conocimientos, ideas a través de este medio y que tengamos muy presente que Internet pues es una herramienta. Así que para finalizar este programa, solamente quiero decirles que los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche y pues preguntarle a nuestros panelistas e invitados del día de hoy, ¿ustedes creen que otro México sí es posible? Sin duda. Así es, pues estamos convencidos de que sí y los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Nos vemos, bye y gracias.